En 1965, un joven llamado Morris Bitzel se arrastró por una grieta con un callejón sin salida. 44 años después, la historia se repitió con el estudiante de medicina John Jones, que quedó atrapado cabeza abajo dentro de un pasaje estrecho que no conducía a ninguna parte. Ambos accidentes comparten causas similares. En cada caso, los hombres cometieron el mismo error crítico, arrastrándose de cabeza hacia lo desconocido. Y si explorar cavernas subterráneas arrastrándose con los pies pudiera evitar tales incidentes, revelamos la emocionante historia de Neil Moss, un hombre de 20 años que descendió en un pozo oscuro y sofocante, con los pies primero. El resultado, sin embargo, no fue el esperado. La jornada de Neil tomó un rumbo angustiante cuando quedó atrapado en un túnel traicionero y desconocido. A cada hora que pasaba, los equipos de rescate luchaban contra la oscuridad opresiva y el barro viscoso, imprimiendo un recordatorio contundente en la historia de los peligros inherentes a la exploración bajo la superficie de la Tierra. El domingo, 22 de marzo de 1959, un grupo de 8 espeleólogos emprendió una audaz expedición a la cueva Peak, una cueva renombrada con vistas a Castleton en Derbyshire, Inglaterra. Entre ellos estaba Oscar Hackett y Neil Moss, un estudiante de filosofía de 20 años en el Balliol College, Oxford. Conocido por su pasión por la exploración, él estaba acompañado por miembros de la Asociación Británica de Espeleología, compartiendo la emoción de la aventura. Su objetivo era sumergirse en un pasaje ubicado a aproximadamente media milla de la entrada de la cueva, expandiendo los límites del sistema conocido e investigando una fisura descubierta 2 semanas antes en una cámara lateral. El acceso a la caverna presentó su propio conjunto de desafíos, descendiendo cerca de 1000 pies bajo el suelo, a través de un laberinto de cavernas secretas. Al entrar, los exploradores se enfrentaron a la formidable sección Mucky Duck, navegando por un túnel estrecho y húmedo que, principalmente después de las lluvias, a menudo se llenaba de agua. Esto llevó al paso Boulder, una sección comparativamente más fácil, aunque requería negociar una serie de obstrucciones irregulares. Aproximadamente 150 metros en el pasaje, una subida de 3 metros en la pared norte de la galería superior los aguardaba. De un lado, bien arriba de un cascallo íngreme y lamacento, se encontraba el Paso Pickering, un camino estrecho y extenso que exigía una combinación de arrodillarse y maniobrar a lo largo de toda su extensión. Terminaba con una curva extraña y un pozo lodoso. Arriba, el agujero del ojo, lo suficientemente grande como para acomodar un cuerpo humano, marcaba el próximo desafío. Además de una piscina lodosa a la altura del muslo, el pasaje culmina en una de las cámaras más decoradas, la cámara estalagmite, de la cámara y del misterioso pozo estrecho que había sido descubierto anteriormente. No podía contener su expectativa de presenciar la impresionante cámara y explorar la fisura. Cuando el equipo entró en la caverna, eso requirió más de 1 hora de codazos intensos, arrastrarse y escalar. Esta no era una excursión común, fue una aventura desafiante, 1000 pies debajo del suelo, exigiendo energía y esfuerzos significativos. Al llegar a la cámara designada, se tomaron un tiempo para caminar y maravillarse con la belleza natural a su alrededor. A pesar del cansancio del arrastre arduo, el grupo se acercó ansiosamente a la fisura en el suelo. La entrada de la fisura era lo suficientemente espaciosa para que una persona común pasara, midiendo alrededor de 1 metro por 70 centímetros. La curiosidad consumía a Neil mientras ponderaba lo que había más allá de la entrada. Nadie se aventuró hasta el fondo del pozo, pero estimaron que su profundidad era de aproximadamente 40 pies. El pozo pendía ligeramente fuera de la vertical por 12 pies, seguido de una desafiante torsión en sacacorchos, que lo llevaba a un plano de cama inclinado de 10 pies de longitud, y luego una caída vertical adicional de 18 pies. Alrededor de las 15:30, el grupo bajó una escalera de lados flexibles que se utiliza para acceder a espacios confinados y lugares de difícil acceso. Moss comenzó su descenso hacia lo desconocido, maniobrando y deslizándose hacia abajo. No estaba atado con una cuerda, ya que se creía que la estrechez de la fisura le impediría deslizarse hacia abajo. Poco después de comenzar su descenso, encontró una compresión en forma de sacacorchos increíblemente estrecha, confinada y claustrofóbica. A pesar de los desafíos, logró navegar por ella sintiendo una sensación de realización. Sin embargo, no estaba consciente de los próximos metros.
Durante su descenso, Moss mantuvo comunicación constante con el equipo, asegurándoles que todo estaba ocurriendo conforme lo planeado. Después de negociar con éxito la torsión en sacarolas, Moss obtuvo acceso al resto del pozo. A medida que continuaba su descenso, comenzó a sentir irregularidades en su pie. Inicialmente, él puede haber creído que podría maniobrar alrededor de ellas, como lo hizo en la sesión del sacarolas. Después de un tiempo tratando de avanzar, finalmente se dio cuenta de que una piedra estaba obstruyendo su camino. Entendiendo que no podría desalojar la piedra, se despidió y al maniobrar dentro del espacio confinado, tomó la difícil decisión de subir de nuevo. Desafortunadamente, Moss se vio incapaz de levantar los pies lo suficiente para subir la escalera. Él quedó atrapado en una fisura elíptica de apenas 18 pulgadas de ancho y gritó a los otros pidiendo ayuda. La fisura era un poco más ancha que un laptop de 15 pulgadas. A pesar de los esfuerzos por levantar a Neil algunos metros tirando de la escalera, esta quedó atrapada entre la superficie de la caverna y el cuerpo de Moss. Incapaz de moverse en cualquier dirección, dificultades como estas no son incomunes en las cavernas. Inicialmente, los compañeros de Moss presumieron que el rescate sería una cuestión directa de bajar cuerdas y sacarlo a un lugar seguro, pero pronto se dieron cuenta de la seriedad de la situación. Se bajó una línea de mano ligera para ayudar en su retorno, pero varios intentos de izarlo con cuerdas terminaron en fracaso, con cada cuerda rompiéndose o cortándose en el borde de la roca. Esto probablemente indujo pánico en Moss. Mientras intentaba subir, se quedó firmemente atrapado justo debajo del sacacorchos. Incapaz de doblar las piernas para sostener la escalera o flexionar los codos para subir más, se encontró en una situación peligrosa. Reconociendo la urgencia de la situación, algunos de los espeleólogos partieron a buscar ayuda adicional. En pocas horas, voluntarios de toda Inglaterra convergieron en la cueva Peak, impulsados por una determinación compartida de libertad. Moss está atrapado. Cientos de voluntarios, junto con la asistencia de la Real Fuerza Aérea, la policía y hasta incluso la Marina, se reunieron para unirse a los esfuerzos. Pocas horas después de que Moss quedara atrapado, los socorristas encontraron otro obstáculo imprevisto. A estas alturas, la atmósfera en el pozo se había vuelto severamente contaminada, con el cuerpo de Moss cortando el flujo de aire. Su desorientación se volvió evidente y su comportamiento se volvió cada vez más irracional. Los testigos lo describieron como menos cooperativo, aparentemente despreocupado por la gravedad de su situación, e incluso sugiriendo a otros que salieran y hicieran una comida. Espeleólogos experimentados fueron enviados al pozo para alcanzar a Neil Moss, pero uno por uno se vieron obligados a retroceder debido al aire tóxico. 3 de los voluntarios perdieron el conocimiento al intentar el descenso. Finalmente, el cuarto voluntario, Ron Peters, logró atar una cuerda alrededor del pecho de Moss. Al comenzar a tirar, se dieron cuenta de que eso solo empeoraba sus dificultades respiratorias. Las noticias sobre su situación se esparcieron rápidamente por las aldeas cercanas. Espeleólogos experimentados, renombrados por su valentía y destreza, se apresuraron a la cueva Peak. Armados con cuerdas, máscaras de oxígeno y camillas improvisadas, estaban determinados a navegar por el pozo peligroso, pero la bajada resultó ser extenuante. El pasaje estrecho, poco más largo que un hombro, se torcía y giraba, desencadenando sentimientos de claustrofobia. El aire, contaminado con las exhalaciones de Moss, agredió sus pulmones y nubló su visión. Uno por uno, emergieron derrotados, jadeando por aire fresco, con los ojos enrojecidos y ardientes. La Real Fuerza Aérea transportó cilindros de oxígeno y equipos especializados al lugar. Cuando una entrega de tanques de oxígeno llegó a las 12:30, Vittarini veía esperanza de que esto reanimaría a Moss y facilitaría su rescate. Finalmente, permaneció insuficiente. Se decidió continuar bombeando oxígeno durante la noche, con planes de enviar a un espeleólogo ágil y experimentado, capaz de navegar por el pozo estrecho a primera hora de la mañana. En las primeras horas del segundo día, June Bailey, de 18 años, llegó. Decidida a descender a las profundidades, ella propuso romper las clavículas de Moss, si era necesario, para liberar sus hombros y crear suficiente espacio para sacarlo. Sin embargo, incluso los esfuerzos del legendario Bailey y de otros voluntarios fueron frustrados por los vapores nocivos, obligándolos a retroceder. A principios de la tarde del lunes, casi 24 horas después de que Neil Moss entrara en la cueva, su respiración difícil aún podía ser escuchada. A pesar de la situación desesperada, el equipo permaneció decidido a perseverar.
Se utilizaron cilindros de aire comprimido en un intento de limpiar el aire sucio del pozo. Las paredes, la escalera y la cuerda estaban cubiertas de barro, oscureciendo la ubicación de Moss. Todo lo que se podía ver era un bloqueo lodoso justo debajo, con Moss firmemente atrapado en una posición inmóvil, un brazo forzado en un receso bajo un escalón de la escalera, en un intento inútil de liberarse. Mientras tanto, la lluvia incesante amenazaba con inundar el área de Mock Ducks en Peak Cavern. Como medida de precaución, se aconsejó retirarse para la seguridad de todos. Tan pronto como la lluvia disminuyó, acompañados por un médico de la RAF que se unió al esfuerzo de rescate, regresaron a la cabeza del pozo, donde escucharon a Moss respirar por última vez. Pero esta vez no había ningún sonido. Neil Moss fue declarado muerto el martes 24 de marzo de 1959. El doctor Hockett describió la experiencia como la primera y única vez que declaró la muerte sin realmente ver al paciente. Durante toda la aprobación, el padre de Moss, Eric Moss, esperó en la entrada del túnel. Fue él quien pidió que el cuerpo de su hijo fuera dejado en el lugar antes de que cualquier otra persona arriesgara la vida. A diferencia de la creencia popular, la parte inferior del pozo fue sellada con piedras sueltas recolectadas del suelo de la cámara, no con concreto, como se informa con frecuencia. La cámara, que alguna vez estuvo bien decorada y que albergaba el pequeño pozo, se convirtió eventualmente en el lugar de descanso final de Neil Moss. La historia de Neil Moss capturó la atención mundial, haciendo titulares en periódicos de toda América, Australia y el Reino Unido. Hoy, la cámara de estalagmitas se llama Cámara de Musgo, en memoria del valiente joven espeleólogo que trágicamente perdió la vida